Bellavista Estéreo, en el dial de FM 103.6. Le damos gracias al Señor por permitirnos en este momento estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra. Gracias por el hermano John, por su familia. Gracias por esta emisora y por este programa, El Justo por la Fe Vivirá, que dirige mi esposo, Blas Pesotti, que no pudo estar en esta mañana. Pero lo importante es que está el Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración en esta mañana para poner este programa en las manos del Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre, te damos la gloria, porque solo tú te la mereces. En esta mañana presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies de todo pecado, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor. Te pedimos que bendigas este lugar, que bendigas esta familia, Dios, la familia de mi hermano John. Bendice cada familia, Dios, que está escuchando este programa. Señor, gracias te damos. Toma el control, limpia los aires, Señor, en el nombre de Jesús, Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. También le decimos que si al final usted tiene alguna petición de oración por su familia, porque el tema de hoy es la familia que Dios quiere. Vamos a tratar de un tema hoy que está haciéndole mucho daño en estos últimos tiempos a la sociedad, no solamente a la sociedad colombiana, a la sociedad del mundo entero. Vemos cómo hogares se están viniendo a pique. ¿Por qué? Porque en esos hogares no le han dado el primer lugar a Dios. No le han dado a Jesús que guíe esos hogares. Entonces, por eso vamos a tratar el tema de la familia. ¿Qué es la familia que Dios quiere? Vamos a leer en el libro de Génesis, en esta familia, que es una señal aquí que el Señor nos trajo de cómo tiene que ser una familia y cómo no tiene que ser una familia. Vemos la familia conformada por Rebeca y por Isaac. Una familia donde desde el vientre de Rebeca Dios le habló y Dios le dijo a esta mujer lo que Dios pensaba hacer con esta familia. Pero a veces nos olvidamos de todas las cosas que el Señor tiene para nosotros y queremos ayudar a Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora nos vamos a el mismo Génesis 27:15. Y dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿eres tú hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. O sea, vemos aquí primeramente un engaño. Entonces, volviendo al tema anterior, aquí que encontramos en este pasaje, encontramos dos problemas que pueden estar en tu hogar, que pueden estar en otros hogares, y Dios nos puede usar a nosotros para llevar una palabra a estos hogares y decirle que estos problemas que estaban en el hogar de Isaac y de Rebeca, en la tienda de ellos, si están en tu hogar, hacer un pare,
encontramos dos hijos diferentes. Jamás los hijos van a ser iguales. Todos los hijos van a ser diferentes. Jamás un carácter de uno va a ser igual al otro, así sean de la misma mamá y del mismo papá. El otro problema que encontramos en esta familia es tener favoritos en la familia. Nosotros no podemos querer a un hijo más que a otro. Ese es uno de los grandes problemas que hay en la familia. Mire, las familias en el mundo en este momento se encuentran en deterioro. No solamente en el mundo entero, en un deterioro. ¿Por qué? Porque no quieren buscar a Dios. Siempre se ha dicho que la familia es el núcleo de una sociedad. Pero si una familia está mal, está deteriorada, esa sociedad va a estar débil. Va a tener pandilleros, esa sociedad va a tener delincuentes, esa sociedad va a tener prostitutas, esa sociedad va a tener gente apartada de Dios, gente haciéndole el mal a la misma sociedad y creándoles un caos a gobierno. Creándoles un caos. Mire, en la cárcel no hay donde meter un preso más. ¿Por qué? Porque de pronto en esos hogares de estos muchachos nunca se les predicó la palabra de Dios. Nunca se les dijo que hay un Dios que hay que temer, que hay que hacer el bien, que hay que apartarse de las cosas que a Dios no les agrada. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, vemos que Dios, ¿verdad? La primera institución que Dios creó fue la familia. Dios ama a la familia. Y en el plan de Dios, desde el libro de Génesis, está la familia. Cuando Dios en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Dijo, hagamos al hombre y a la mujer, ¿verdad? A imagen y semejanza nuestra. Pero ya en el capítulo 2, versículo 24, dice, y dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese es otro problema que encontramos en la familia también. Más adelante lo vamos a tratar, que no se están cumpliendo estas palabras. Porque cuando el Señor lo dijo, dejará el hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, muchas veces cristianos que se casan y se llevan a su mujer para la casa de la mamá y del papá. Yo me llevo a mi marido para la casa de mi mamá y mi papá. Eso es un error. ¿Por qué? Porque ya es una familia que se forma, ya es una persona extraña que va a llegar al hogar. Cristiano, tú que te vas a casar, que tienes pensado en casarte, y si tú no tienes un empleo, si tú no tienes para sacar a esa mujer a vivir aparte, espera en el Señor. Espera. ¿Por qué? Porque esa familia van a ser mal. ¿Por qué? Porque las convivencias siempre son malas. ¿Por qué? Porque la mamá de él de pronto se va a poner brava cuando ella, por un motivo o algo, lo grite, o la comida estaba fría. Ya ahí está la suegra. Si es lo contrario también, la mamá de ella no le va a gustar que venga este muchacho a gritarla, ¿verdad? Entonces van a haber terceras personas influyendo en un nuevo hogar. En un nuevo hogar que se está formando entre dos, porque está claro en la palabra. Entonces, cuando violamos estos principios bíblicos, que fue la enseñanza que Dios nos dio, nace mal la familia. Yo lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia porque me casé y, bueno, por motivos del Señor, de pronto trato de Dios, me tocó de pronto. Y no es recomendable. Entonces, cuando nosotros vivimos esta palabra, como está escrita, las cosas van a salir bien. Entonces, vemos que Dios es un Dios de familia, ¿verdad? Ese fue el plan de Dios. Que cuando se casara una pareja, viviera aparte, vivieran solos. ¿Por qué? Porque cuando nacen los hijos, ¿quiénes los van a educar? Ellos dos. Entonces, viene, si la mamá corrige al niño, entonces viene la suegra y se mete, y ese niño no sabe a quién va a respetar.
A veces lo regañan 3, 4 personas, lo regaña el tío, lo regaña el primo, lo regaña el abuelo, y no sabe a quién una voz. ¿Cuál es la voz que él tiene que obedecer? Entonces, ese es de los problemas. Mire, es así que la familia está en las manos del Señor. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en la cruz? Allá, si nosotros nos vamos a Juan, en el capítulo 19, 26, 27, por ahí, vemos que Juan, el Señor estaba allá en la cruz. El Señor fue hombre y fue Dios al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ya él sabía que ya iba a partir. Él tuvo una madre aquí en la tierra, pero él se preocupó por la familia que dejaba aquí en la tierra. Y le dijo al discípulo amado, a Juan, he aquí tu madre. Y él le dijo, y al discípulo que le dijo, es aquí tu madre, y a ella le dijo, aquí tu hijo, ¿verdad? Le estaba encomendando, al discípulo amado le estaba encomendando a su familia. Tan es así que el mismo Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y 6, cómo tenía que ser una familia. Dice, en el versículo 5 y 6, dice que las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Entonces, otro de los problemas es ese, porque las mujeres quieren hacer, muchas mujeres casadas, quieren llevar la misma vida de soltera, quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Y la Biblia nos enseña que la mujer tiene que estar sujeta al marido, que la mujer así gane más plata que el hombre, así la mujer trabaje, la mujer tiene que estar sujeta. ¿Por qué? Porque bíblicamente el hombre es la cabeza de la casa. Ahora, que las decisiones las tomen en común acuerdo, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero dice el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le escribiera a los Efesios y le dijera, las mujeres están sujetas, las casadas están sujetas a su marido. Y a los maridos también les hablo, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay hombres cristianos que tratan mal a sus mujeres. Otro problema del matrimonio, otro problema de la familia, que tratan mal a sus mujeres. Los hijos ven que el papá le pega a la mamá. Los hijos ven que el predicador en la casa es un tigre. En la casa tira todo. Y después lo ven en el púlpito predicando. Ese niño se va a crecer como un hipócrita. Que yo puedo hacer en la calle lo que a mí me dé la gana y en la iglesia voy como un santico. Entonces, esa palabra que muchos la conocen y no las ponen en práctica. Esa es la familia que Dios quiere, la familia que viva esta palabra. Las mujeres sujetas a sus maridos. Mi amor, mira, hoy cumple una amiga, ¿tú qué dices? ¿Será que voy? ¿Será que no? ¿Será que me acompaña? Óyeme, si él te dice que no, por algo serás, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que le habló también es en el capítulo 6, le habló a los hijos. Hay hijos, mira, hay hogares que no se sabe, hay familias que no se sabe quién es el que manda. Hay familias donde los hijos mandan más que los padres. Hay padres que le tienen miedo a los hijos. Conozco hogares donde adolescentes los padres tienen que pedirle permiso, donde no respetan, donde no hay respeto. Y en Efesios 6 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. El Señor en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, dio el mandamiento con promesa, el único mandamiento con promesa que dio el Señor. Honra a padre y madre para que tus días te sean alargados. Mire, porque vemos tantos jóvenes en las pandillas, jóvenes que mueren jovencitos, jóvenes que no disfrutan la vida porque no honraron a sus padres, porque no respetaron a sus padres. Y dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A vuestros hijos. El hecho de que Dios te haya dado ese hijo, no tienes derecho de insultarlo, de provocarlo, de decirle tú no vas a servir, de decirle tú no sirves para nada. Tienes que
no provocarlo a ira. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi hijo me respete, yo tengo que respetarlo a él. Yo tengo que enseñarle a él el respeto, porque si yo no lo respeto de que está pequeñito, él no va a respetar a nadie, ni se va a respetar a él mismo. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo enseñaron a amarse a él mismo, él no va a amar a nadie, y por eso son los delincuentes, por eso es que te quitan una cadena, por eso es que te quitan todo, porque no ama a nadie. Bueno, entonces, ¿qué más encontramos aquí en este pasaje? Encontramos una pareja de niños gemelos, unos niños que desde el vientre de su madre, ellos empezaron a luchar, ¿verdad? Unos niños que nacieron totalmente diferentes. Que encontramos donde vemos aquí en el capítulo, en el versículo 17 dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. O sea, a cada uno Dios le dio un talento, a cada uno Dios le dio un arte, a cada uno Dios le dio una profesión, pero desde que estaban en el vientre de su madre, a cada uno Dios le dio una nación. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que el otro problema es de tener favoritos en la familia. Aquí vemos cómo Jacob era el favorito de la mamá de Rebeca y Esaú era el favorito de su papá. Entonces, ¿qué pasa cuando suceden estas cosas en los hogares? ¿Qué sucede? Que van a haber enemistades entre los hijos. Van a haber que entre ellos no se está sembrando el amor, se está sembrando una división. El mismo Señor lo dijo desde el libro de Levítico, ¿verdad?, que Dios detesta la parcialidad, ¿verdad? Tan es así que el apóstol Santiago en el capítulo 2 habla de que tenemos que ser imparciales, no hacer acepción de personas. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, en esta parte, cómo cada uno escoge su predilecto. A Isaac le gustaba como su hijo, que estaba en el campo, era diestro en la casa, le traía el animalito a su papá, se lo comía, mientras que Jacob era más del hogar, no era del campo, era un carácter más tranquilo. Y vemos, ¿verdad?, cuál fue el error más grande que encontramos aquí. La bendición que Isaac le da a Esaú no era el momento, porque cuando la persona iba a fallecer, cuando ya estaba en sus últimos, que ya Dios les había revelado a estos hombres de la Biblia, que ya estaban muy ancianos, era cuando ellos bendecían a sus hijos. Pero el error aquí fue la bendición prematura que hizo Isaac a su hijo Jacob. No le consultó a Dios. Ese fue el error que cometió este padre de familia, que no le consultó a Dios. Y fue prematuramente. ¿Por qué? Porque después de que él le diera la bendición a Jacob, duró 40 años más vivo. O sea que no era el tiempo, estaba ciego, pero no era el tiempo, ¿verdad?, para bendecirlo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vemos? Que todos tomaron decisiones equivocadas. Cuando nosotros no tenemos la guía del Espíritu Santo, cuando nosotros no estamos en la dirección de Dios, cuando nosotros no le ponemos todas las cosas que vamos a hacer en las manos de Dios, tomamos decisiones equivocadas, y eso es grave. Cuando viene la prueba, mire hermano, todos vamos a tener pruebas, todos vamos a pasar por momentos difíciles. El Señor lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Si el Señor venció, tú y yo, hermano querido, vamos a vencer. Porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos el que nos da la fuerza todos los días, tenemos a ese que nos fortalece, porque cuando estamos débiles, Él nos hace fuerte.
porque Él lo dijo, diga el débil, fuerte soy. Y tú y yo somos fuertes cuando estamos débiles, cuando estamos en la prueba. Nos arrodillamos y le decimos, Señor, no puedo más. Señor, ayúdame. Dame sabiduría en esta prueba. Porque a veces le decimos, Señor, quítame esta prueba. Eso jamás le podemos decir al Señor. Porque la prueba tiene un propósito. Fortalecer nuestro carácter cristiano. La prueba tiene un propósito de que crezcamos espiritualmente, porque en la prueba es cuando más tenemos que buscar a Dios, porque muchas personas en la prueba, hermano, se quedan. Otras siguen adelante, pero otras se quedan. Esto del Evangelio es como una escalera, subiendo peldaños. Cada prueba superada es un peldaño que subimos espiritualmente. La madurez espiritual la alcanzamos siempre que cada prueba pasa. Siempre que cada prueba pasa. Y decirle, Señor, si tú me sacaste en bendición de la prueba pasada, me vas a sacar de ese. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios. Cuando viene la prueba, no es que Dios no nos ame. Es que Dios está tratando con nuestro carácter. Cuando viene la prueba, es que Dios está tratando con tu carácter y con mi carácter. Yo he pasado por miles de pruebas. Y en todas ellas Jehová me ha sacado en bendición. Porque he puesto mi confianza en Dios. Cuando tomamos decisiones en medio de la prueba, sin consultarle a Dios, vienen los problemas. Los problemas vinieron para esta familia. ¿Cuáles fueron los problemas? Cuando Jacob le compró la primogenitura a su hermano, que no tenía necesidad de hacerlo. Esaú no tenía necesidad de vender esa primogenitura. ¿Cuál era la primogenitura? Hermano, ¿qué era la primogenitura? Era la autoridad o posición más alta en la familia. Al desaparecer el padre, era la posición más alta. ¿Por qué? Porque el primogénito heredaba doble porción, recibía doble porción de la herencia. El primogénito recibía las bendiciones más allá, ¿verdad? Pero ya Rebeca sabía. Y Jacob y Isaac, me imagino que Rebeca también le contó a Isaac, cuando ella tenía ese embarazo, que los dos criaturitas se revolcaban, ella tuvo ese embarazo todo fuerte. Ella consultó a Dios y Dios le dijo, hay dos naciones ahí, pero el mayor servirá al menor. Ella sabía. Pero fíjense los propósitos de Dios. ¿Cómo nacieron? Jacob nació pegado al pie de Esaú, agarradito ahí. Ya. Ahora, en la antigüedad, los nombres los ponían de acuerdo al carácter. Esaú nació velludo. Y por Esaú quiere decir velludo. Por eso lo pusieron Esaú. Jacob quiere decir usurpador. Su nombre traduce el que usurpa. Ya, como él vino pegadito al cancañar, quería usurpar la primogenitura, por eso lo pusieron así. Y más adelante a Esaú le ponen un apodo que es Edom, que quiere decir rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comió del potaje rojo que hizo Jacob. A veces dice, vendió la primogenitura por un plato de lentejas. La Biblia dice un potaje rojo. Ya. Entonces, ya Rebeca sabía que el mayor iba a servir al menor. ¿Y quién fue el mayor? Esaú. Y él sabía ya que ambos tenían una nación. Entonces, ¿por qué Rebeca se le adelantó al Señor? ¿Por qué Rebeca tuvo que engañar a su propio esposo? No tuvo temor de Dios esta mujer. Mire, dicen por ahí que la mujer hace al hombre, para bien o para mal. Porque la mujer es la ama de casa, la mujer es la que lleva la rienda, la mujer es la que... Ya, pero esta mujer muestra con esta actitud que hizo que no tenía temor de Dios. Esta mujer se voló de cuadra, perdonen la expresión. Esta mujer se olvidó lo que Dios le había dicho. Ella no tenía necesidad de esto. Entonces, las decisiones equivocadas. Rebeca engaña a su esposo. Mire, algo tan terrible. Jacob participa del engaño de su madre. Esaú vende lo que Dios le dio.
que no tenía por qué hacerlo. Me imagino que Esaú ya había oído decir lo que Dios le había dicho a Rebeca, que el primogénito le iba a servir al Señor. De pronto él decía, ya, ¿para qué? ¿Yo para qué lo quiero? Sí, de todos modos me toca. Entonces, la misma rivalidad que sembraron esos padres hizo que este muchacho, Esaú, fuera un hombre que no estaba apegado a la vida. Era un hombre que él decía, pero si ya para qué. Mire, porque siempre el hijo varón está como más apegado a la mamá. Y de pronto este muchacho veía que la mamá, todas las caricias eran para su hermano, ve que la mamá prefería a su hermano. De pronto él se crió como renegado. Por eso en algunos hogares hay drogadictos, hay gente que tuvo que llenar los vacíos que los padres dejaron en su corazón, que el amor, que no le dieron amor a sus hijos, y ese vacío que está ahí y lo llenan con droga, lo llenan con cosas que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque de pronto este hombre lo llenaron de una estima muy baja. Y Isaac, en la decisión errónea que cometió, que le da la bendición a Esaú sin consultarle a Jehová. Mire el grave problema de esta familia, por no haber consultado a Dios. Este señor no era que estaba tan viejito, lo único era que estaba ciego. Cuando viene que la mamá cogió al hijo, a Jacob, y lo vistió con las ropas sudadas de Esaú para que el papá le sintiera el olor. Ya, le puso pieles de animales, como Esaú era todo velludo, le puso esas pieles para que cuando Isaac lo tocara, ay, sí es mi hijo. Ya, entonces él, bendíceme, pero si él sabía que él no estaba moribundo, él locamente actuó. Él no dijo, bueno, déjame orar al Señor, déjame orar, ya, porque si él oró para que Dios le diera una esposa, que fue Rebeca, ya, entonces él tenía fe, era un hombre de fe, ¿verdad? Entonces dejó a Dios a un lado. Y todo lo que cuando nosotros tomamos decisiones sin contar con Dios, tienen consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Fíjese, Esaú, un hombre que salió pues a buscar las mujeres que no tenía que hacer. Jacob tuvo que huir porque cuando su hermano se da cuenta de todas estas cosas, su hermano trató de matarlo. Entonces su mamá lo mandó para donde su hermano Labán. Y fíjate las consecuencias de todas estas cosas, hermano. Todos los errores que nosotros cometamos, todo lo que nosotros hagamos sin consultarle a Dios, tienen consecuencias. Nada se va a quedar sin consecuencias. Fíjense, Jacob ayudó a la mamá para que engañaran a su papá. Y fíjense cómo Labán engañó a Jacob. Jacob tuvo que huir, salir, dejar a sus padres, tener tiempo sin ver a sus hijos, a sus padres. Tuvo que separarse, a huir, a andar y a vagar. Aunque Dios trató con él y Dios se le reveló, ¿verdad?, a él. Pero cuando llega a la casa de su tío Labán, se enamora de Raquel, una mujer linda, más joven, se enamora. Y el suegro lo engaña, trabaja 7 años y te la doy. Cuando lo hizo le dio a la otra, a la más vieja, a la mayor, perdón. Y ahí él sembró engaño y empezó a recoger, a cosechar engaño. Después trabaja 7 más y te doy a la otra. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Y en la tienda de Jacob, de Isaac que hubo, Rebeca e Isaac, como pago de sus errores, tristeza. ¿Por qué? Porque ya no tenían a ninguno de los dos hijos. Estaban tristes y se dieron cuenta de que sin Dios, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Sin Dios nada somos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos se lo debemos al Señor, porque sin Dios nada somos. Nosotros
podemos estar donde estemos, hermanos, pero si estamos en la voluntad del Señor, nada nos va a tocar, el enemigo no nos va a tocar. Como una persona, ¿no?, que le llevaron la hija al hospital de Barranquilla, sufrió un accidente, y ella decía, no, pero allá van a dejar morir. Yo le decía, no, yo fui a orarla allá al hospital, y perfectamente salió. Mire, uno puede estar en el hospital más humilde que en una clínica más sofisticada, de alto nivel, pero si en la de alto nivel no va a estar el Señor, ahí se muere la gente todos los días. Pero si en el hospital más pequeño está la presencia de Dios, vas a salir bien. Por eso, mi hermano, nunca tomes una decisión sin consultarle a Dios. Que estos problemas que tuvo Rebeca, que tuvo Isaac, no los tengan en la familia. Entonces, todos estos problemas, ¿verdad?, por tener los favoritos en la familia. Entonces, entre ellos, por esta parcialidad causó antagonismo entre ellos, ¿verdad? Y la parte más lamentable es que Esaú, hermano, no valoró lo que Dios le había dado. Nosotros a veces no valoramos lo que Dios nos da. Muchas veces nosotros, hermanos, no recibimos, no cuidamos lo que Dios nos da. Sobre todo lo principal es la salvación. Muchas veces no cuidamos esta salvación. Mire, hermano, el error de la familia es no aplicar, mira, Proverbios 22:6. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esos son los errores grandes de las familias, hermanos, que no están instruyendo a los niños en el camino de Dios. Hay hogares donde no hay una Biblia. Hay hogares donde hay televisores, computadores, tablets, las iPhone, la tecnología más avanzada. Pero hay hogares donde no hay una Biblia. Hay hogares donde no está la presencia de Dios. Hermano, ¿y quién manda en un hogar donde no manda Dios? Vivimos en un mundo espiritual. Dios es espíritu y el diablo es espíritu. Entonces, cuando en nuestros hogares no está la presencia de Dios, no hay un altar familiar, inclusive estoy hablando de los hogares cristianos. Hogares cristianos donde no hay un altar familiar, donde los hijos que ven, la mamá llega de la iglesia, pone la Biblia ahí en la repisita, con el Salmo 91 abierto, el papá llega de la Biblia a ver televisión, a ver películas, y ellos jugando en el internet. No se crían con el temor de Dios. ¿Qué fueron a hacer ellos a la iglesia si no lo practican en la casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a la iglesia si no estamos llevando la palabra de Dios? No estamos dando buen ejemplo en nuestros hijos, en nuestros hogares. Mire, yo les he predicado a muchachos que están en la droga y me dicen, no, pero si a mí desde pequeñito mi mamá me decía, tú no vas a servir para nada, porque yo perdí el año. Yo perdí el año una vez y mi mamá me decía desde el colegio, delante de todo el mundo me dio cachetada y me decía, tú no vas a servir para nada. Y eso yo crecí sabiendo que yo no valía nada. Yo no valía nada. Y ese muchacho pasó por las más horribles en el bajo mundo. Pasó por los tratos más duros de la vida. Fue violado en la calle, drogado, apuñaleado varias veces, hasta que Cristo llegó a su vida. Porque cuando nuestros padres, cuando en la familia, hermano, hay padres que tiran a los hijos a la delincuencia, cuando no les dan amor, cuando les ponen mal ejemplo. Yo conocí un papá que fumaba marihuana delante del niño pequeñito. Y eso, demonio, ese es un demonio que se le va metiendo. Y hoy en día quiere corregir a ese hijo. ¿Qué le va a corregir? Si esos fueron los ejemplos que le dio.
Mire, hermano, nuestra mejor prédica en nuestra familia es el testimonio. Porque si usted fuma marihuana y usted no ha podido con eso porque eso es un demonio y el único que lo puede hacer libre a usted es Jesucristo. Si usted fuma marihuana, fúmala en la calle, lejos donde su hijo no lo vea, mientras Dios hace la obra en usted, mientras usted se arrepiente. Pero el error de esta familia, de Isaac y de Rebeca, fue ese mal ejemplo que le pusieron a sus hijos, donde ellos veían la parcialidad, donde ellos veían, Esaú veía a Rebeca acariciando a Jacob y de pronto a él no, donde Jacob veía a su papá acariciando a Esaú y a él no. Entonces esa parcialidad en los hogares, hermanos, es lo que trae la destrucción en la familia. Esa parcialidad. Yo no puedo querer a un hijo más que el otro. No, porque es que este hijo sí gana el año y el otro es un bruto. Así le dicen a los hijos brutos. Y ese hijo, hermano, la autoestima va a ser bajito. Entonces al uno, porque ganó el año, le compran el celular más avanzado. Y al otro que lo perdió, no le compran nada. Hermano, tú que tienes ese problema de pronto en tu hogar, revisa por qué él perdió el año. ¿Por qué? Porque estás desmotivado. ¿Qué lo desmotivó? Algunos cogen y les pegan, pero no van al fondo del problema. ¿Qué está pasando? ¿Le estás dedicando tiempo a tu hijo? Cuando llegas del trabajo, ¿le revisas las tareas? ¿Con quién habla tu hijo? Entonces, hermano, eso de la parcialidad en los hogares es lo que está acabando las familias. Esa falta de amor en los hogares es lo que está destruyendo la familia. Vemos todas esas cárceles llenas, la delincuencia, creciendo cada día, porque cada día crece más y peor. Ahora está esa delincuencia cibernética. Ya atracan ahora es a través de las redes sociales. Te cogen y saquean la cuenta bancaria a través sin ponerte un revólver encima, porque el diablo sabe que queda poco tiempo, porque sabe que Jesucristo está a las puertas y Él está buscando destruir a la gente, a la humanidad. Porque, pero Dios, Jesucristo, no quiere que nadie se pierda. Él quiere que tú y tu familia procedan al arrepentimiento. Entonces, si no tienes para comprarle un par de zapatos al uno, no se lo compres al otro. Si no tienes para comprarle la paleta a los dos hijos, si no es para uno solo, no se la compres a ninguno de los dos, porque eso va a sembrar. Esto fue lo que sembraron esta familia. Esto fue lo que sembraron esta familia. Odios y resentimientos. Entonces, mire, hermano, aquí en el versículo 27, vemos que, mire, en el versículo 23 dice, y no le conoció, estamos hablando de Isaac a Esaú, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y le bendijo sin consultarle a Dios. Señor, ¿es el tiempo de bendecirlo? ¿Es el tiempo de yo morir? Y tan es así que no era el tiempo, que duró después de esto 40 años más vivo. Entonces, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y respondió, yo soy. Pero cuando oyó la voz que no era de su hijo, empezó el lamento. Y la paz y el gozo de Isaac se fue. Se fueron porque tomó una mala decisión. Bueno, entonces más adelante, dice en el 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a casar. Entonces, bueno, cuando el hijo le lleva nuevamente, todas las cosas, hermano, viene el dolor. ¿Por qué? Para Esaú. ¿Por qué? Porque cuando él vendió, él pensó que sí, dame de comer. Dame de comer, y ella pensó que eso iba a quedar así. Cuando nosotros despreciamos lo que Dios nos da a nosotros, hermano, viene un trato de Dios, y los tratos de Dios duelen, porque si Dios nos da algo y no le agradecemos a Dios, no cuidamos lo que Dios nos da, muchas veces Dios quita
lo que nos da. Por eso es que el salmista dijo, ¿verdad? Herencia de Jehová son los hijos. Mire, familia que está escuchando, tus hijos no son tuyos. Tus hijos le pertenecen a Jehová. Él te los prestó para que no estuviera tu hogar solo. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? Mire lo que le pasó a Elí, el sacerdote Elí. Dios le dio unos hijos y este era un sacerdote de Jehová. Pero este hombre se dedicó a la obra del Señor, se dedicó a la obra de Dios y abandonó a sus hijos. Y que no los crió conforme a la palabra de Dios, no los crió con el temor de Jehová. Y estos hijos hacían lo que les daba la gana, inclusive en la casa de Dios, y su papá no le decía nada. Porque hay papás que no corrigen a los hijos. Ese es otro error de la familia, hermano, no corregir a los hijos. Y a los hijos hay que darle su varitazo de vez en cuando. La Biblia lo dice. Corrígelo con vara, para que después no te avergüence. Si pequeñito te lleva un borrador a tu casa, del colegio, ay, ¿eso qué? ¿Quién te dio ese borrador? Ah, no, que mi compañerito lo dejó ahí, yo lo metí en el maletín. Vaya y lo devuelve. Y lo devuelve, yo lo llevo, llévalo. Y lo devuelve delante del niño. Ese niño no va a hacer más eso. Pero si tú dices, ay, verdad, bueno, no lo lleves más porque después te lo ven. Estás criando un delincuente. Se lleva algo a la casa que no es, que tú no le compraste. Muchachitas que llevan un celular nuevo. Ay, ¿esto quién te lo dio? Ay, no, que una amiga que no sé qué. Averiguar. Porque ahora las niñas quieren estar a la moda, estar todo a costo de lo que sea. Mire, hermano, esto que hizo Rebeca, que no se vuelva a repetir en la familia. Mire, no hay que hacer, hermano, deshonestidades para adelantarnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era 2 naciones para Isaac, una para Jacob y la otra para Esaú. Tan es así que Esaú es Arabia. Los árabes representan a Esaú. Son 2 naciones, ¿verdad?, diferentes. Entonces, Rebeca usó de la deshonestidad, del pecado, y se le adelantó a Dios. El mismo error que cometió Sara, cuando Sara se le adelantó a Dios, ¿verdad? Dios le había prometido un hijo. ¿Y qué hizo? Se le adelantó a Dios, y fue cuando usó a su sierva, Agar, para que trajera un hijo. De pronto no estaba en los planes de Dios, no sabemos, ¿verdad? Que entonces, mire, hermano, todo tiene su tiempo en el Señor. Todo tiene su tiempo. Volviendo al caso de Elí, el sacerdote, que no corregía a los hijos, hermano, tuvo sus consecuencias. No los corregía, hacían lo que les daba la gana en la casa de Dios, con las mujeres, con las muchachas, y su papá no los estorbaba. Esa es la palabra que usó el Espíritu Santo en la Biblia. El papá no los estorbaba. Y estorbar a un hijo es decirle, no hagas esto. ¿Por qué haces esto? Corregirlo. Y hasta meterle de pronto unos huetazos. Perdón esa expresión, hermano. ¿Y qué hizo Dios? Se los quitó. Se los quitó. Otro caso de una familia, la familia de Job. Una familia que este hombre estaba conforme al corazón de Dios, pero ya aquí es otro trato que tuvo Dios, ¿verdad? No vamos a hablar de que Job hizo nada malo, sino ya de pronto para Dios mostrarnos a través de su palabra, del libro de Job, es otra cosa que nos muestra. Lo que yo estoy diciendo es cuando estamos en los caminos, cuando estamos en la voluntad de Dios, Job no tomó decisiones incorrectas. Job no tomó decisiones ligeras cuando estuvo en esa prueba. A José le quitó todo, inclusive a sus hijos. Le dejó a la esposa. ¿Por qué le quitó todo a Job y no le quitó a la esposa? Porque Dios es clave de su palabra. Porque dice que la esposa y el esposo son una sola carne. Ella y él eran uno solo. Ya. Pero y porque en los planes futuros de Dios necesitaba a la esposa. Entonces cuando él estuvo en esa prueba, guiado por el Señor,
aguantó, bendecía al Señor. Jehová Dios, Job dijo, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de él glorificado. En la prueba, glorificar a Dios. Si no tienes, si la nevera está vacía, no cojas a esos niños a golpe, porque a veces entonces los peladitos son los que pagan todos los errores, los que pagan si no hay comida, si no hay plata. Job le daba la gloria a Dios. En esa prueba buscaba más a Dios, porque hasta los amigos le cayeron a Job, hasta su cuerpo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Job, Dios le devolvió todo multiplicado y le dio las hijas más lindas de toda la tierra, Yemima, Jarencaput y Sesia, las mujeres más lindas, porque cuando Dios promete algo, Él lo hace. Cuando Dios te da algo, cuídalo para que no pase como le pasó a Rebeca y le pasó a Isaac. Les dio estos dos hijos y no los supieron criar. Los criaron con división. Los criaron con antagonismo. Y hay hogares, conozco hogares, donde una mamá prefiere al otro. Entonces cuando un hijo discute con ella, entonces van de otro hijo y le ponen la queja. Y así están, entonces están en enemistad. Los hijos siempre están en enemistad, porque así los criaron los padres. A los hijos desde pequeñitos, este es tu hermano, dale a tu hermano, compartir con el hermano, compartir con toda la familia, para que así, hermano, críen hijos útiles a la sociedad. Útiles, porque los niños son el futuro de una nación, los niños son el futuro de una iglesia. Por eso, a los niños hay que instruirlos en la palabra desde pequeñito, enseñarle que el ojo de Jehová recorre toda la tierra, que lo que hagamos vamos a darle cuenta a Dios. Tú y tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que hagamos. Tú como padre de familia tienes que darle cuenta a Dios porque tu hijo hoy está en la droga. Tú como padre de familia tienes que darle cuenta a Dios porque tu hija está en el lesbianismo, en la prostitución. Tienes que darle cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo cortó antes de tiempo. Tienes que darle cuenta a Dios. Dios te los prestó. Dios te los prestó. Y tienes que devolvérselos a Dios. Y Dios te va a rendir cuenta. Entonces, hermanos, seamos sabios. Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, en Primera de Pedro, el Espíritu Santo le reveló a Pedro, ¿verdad?, de las relaciones familiares. Inclusive en el libro de Corintios también, hay en el capítulo 7 de Primera de Corintios, hay también problemas en el matrimonio, ¿verdad? Problemas en el matrimonio. A veces cuando el esposo y la esposa discuten, pelean, ¿quiénes pagan los hijos? Y eso no debe ser así. Si tú vas a discutir con tu esposa, si tú vas a discutir con tu esposo, le vas a reclamar algo, hazlo encerrado en tu habitación, que tu hijo no se dé cuenta, porque ese niño de pequeñito va a afectarse, se va a afectar. Y cuando el hijo ve que el pequeñito que está gritando a su mamá, va a cogerle como resentimientos a ese papá. Y muchos he conocido. Yo me metí en la droga y me metí a esto para que sufra mi papá, porque mi papá le pegaba a mi mamá. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, familia de Dios. Inclusive cristianos que no están dando testimonios en su familia. Le dice el niño, yo no voy a ir a la iglesia, bueno, quédate. No dejes a tu hijo. No dejes que el diablo instruya. Que sea Dios el que instruya a tu hijo. Porque a veces le queremos echar las culpas a los maestros. Y no, que el maestro no le enseñó, el profesor en el colegio no le enseñó a tal cosa. Es en el hogar donde se enseña a los hijos. Es en el hogar donde se enseña. Y sobre todo, amarnos mutuamente. Para que esto de Isaac y Jacob no se repita. El final de Jacob fue huir de su hermano, porque su hermano lo iba a matar.
Entonces, qué terrible, ¿verdad? El caso de la primera familia, ¿verdad? Donde Caín mató a su hermano. Esto es bíblico. Esto es, el Señor lo dijo, ¿verdad? Se levantarían los hijos contra los padres contra los hijos. En estos últimos tiempos, eso es lo que estamos viendo. En los noticieros cada rato vemos, el hijo mató al papá, el tío mató al sobrino. Dios mío, tantas cosas. Que Dios guarde nuestros hogares, que Dios guarde nuestra familia. Ya. Entonces, porque esto es bíblico, tenemos que estar alerta. El Señor nos dijo orar en todo tiempo, poner nuestras familias en las manos del Señor, orar en la mañana, orar en las noches, cuando se vaya tu esposo para el trabajo, óralo. Ora a tus hijos cuando se vayan para el trabajo. Señor, líbralos de accidentes, líbralos de la droga. Ahí, mire, yo conocí un muchacho que fue uno de los mejores bachilleres, las pruebas más altas, pero un día se fue por una esquina y vino dañado, un pelado sano y todo, vino bien, le dieron droga. Entonces, hermanos, sembrarle en el corazón el temor a Jehová. El temor a Jehová. Familia que tengan en su hogar que el primer lugar se le dé a Dios, va a ser una familia victoriosa. Papi, regálame unos zapatos. Mi amor, si Dios quiere, órale al Señor para que me provea y me supla y te los compro. Órale al Señor. Enseñar al hijo de pequeñito que el que nos da las cosas es Dios, que el que nos bendice es Dios, que si tenemos comida en la nevera es porque Dios nos las da cuando estamos en su voluntad, porque el diablo también da, pero después cobra. Entonces, no hacer nada deshonesto, para que el enemigo no ataque nuestro hogar, porque hay puertas abiertas a veces, que el enemigo entra por ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. En esta hora enviamos tu palabra a cada hogar, Señor. Paséate, Nazareno. Limpia cada hogar, Señor. Perdona nuestras familias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Padre, desata esos hijos que están en la droga, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la prostitución, en la delincuencia, en el sicariato. Dios, paséate por las cárceles, Señor, por las estaciones de policía. Rompe las cadenas, Espíritu Santo. Derriba altares en los hogares. Espíritus de ruina, huyan ahora de los hogares. La sangre de Cristo tiene poder. Atamos, ligamos, reprendemos al hombre fuerte que opera en los hogares. Fuera de los hogares. Espíritu de destrucción se va de todas las familias, Señor. Mira cada familia que está aquí representada, cada familia, Dios mío, que está escuchando, Dios mío, nuestra familia, la familia de mi hermano John, guárdalo, protégelo, Dios mío, de toda acechanza del maligno. Dios, es en el nombre de Jesús. Las familias colombianas están en tus manos, Dios mío. Paseate por las clínicas, por los hospitales, Señor, paseate por el hospital de Barranquilla, por la UCI. Mira Giovanni de la Rosa, Dios mío, que tu misericordia le alcance en esta hora, Padre. Desátalo, libértalo, rompe esas cadenas de vicio y de destrucción en su vida, Padre. La sangre de Cristo tiene poder. En esta hora, Dios, reportamos la sintonía del Ministerio Evangelístico Luz de Fuego Santo, de Nora Ortega Molina, Ana Elis Hurtado, John Junior Gámez, Dios los guarde y los proteja donde se encuentre, Caterine Peñaranda, Sonia Sarmiento, Murelvis Ruiz, Elkin José Jiménez, Neida Núñez, Carolina Zulaga, José Pitre, desde Fonseca, Guajira.